Adelante, Ok. José Luis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que van a estar viendo, ya sea en este momento, en la grabación, esta charla. Justamente les quiero compartir este tema. Bueno, me presento un poco, ¿verdad? Como ya decías bien, José Luis Ramírez, soy psicólogo, terapeuta floral y docente en la floral también. Entonces, vengo a presentarles este tema que para mí es bien interesante, que es el de los 4 elementos en la terapia floral. Voy a iniciar con el PowerPoint porque quiero llevarlos en un viaje que sea, que sea a través de lo simbólico, que ingrese a través de las imágenes. ¿Me puedes regalar, por favor, el host para poder subirlo? Ya puedes compartir. Ok. Mm, Muy bien, un segundito para cargarlo nada más. Ok. Entonces les decía que vamos a hablar de los 4 elementos en la terapia floral. Justamente esta imagen me pareció maravillosa, porque si pueden ver, pues tenemos eso, unos vasos de agua con los 4 elementos. Y precisamente lo que quiero plantear es salir un poco de la visión tal vez más tradicional de los 4 ayudantes, específicamente los 4 primeros, donde podamos enlazarlos con cada uno de estos elementos. Es decir, que sepamos que cuando estamos tomando este heather, estamos tomando aire, por ejemplo, que cuando estamos tomando rock water, estamos tomando agua. Y así con cada uno de los elementos, ¿verdad? Oak, la tierra, Corse, el fuego. Tenemos un texto de Bach que respalda esto y eso nos va a permitir varias cuestiones. Eso que les decía, poder prescribir de una manera distinta estos remedios, ampliar muchísimo el campo de acción o lo que entendemos más bien que es el campo de acción de estos remedios, no limitarlos a que son estas corazas, estas máscaras específicas de unos personajes, sino poder realizar ciertos movimientos que van a ser distintos, que van a generar unos efectos bien interesantes si lo hacen. Y además, una visión de este tipo, por lo menos a mí me ha ayudado a observar también qué hacen estos remedios, porque de repente si no tenemos un marco que nos permita captar ciertos efectos que generan en la persona, no vamos a entender, se nos van a pasar, digamos, esas bondades que tienen estos 4 remedios florales específicamente. ¿En qué me voy a basar? Bueno, me voy a agarrar del paradigma de la alquimia. No voy a profundizar mucho en eso, pero por supuesto que sabemos que el doctor Bach estuvo muy inmerso en todo lo que es la alquimia y que de hecho la terapia floral tiene una fuerte carga de esta rama. A grandes rasgos se dice que la alquimia, ¿verdad?, es precursora de la ciencia. ¿Por qué? Porque los alquimistas estaban en el laboratorio haciendo operaciones, transmutando, que precisamente esa es la palabra clave. La alquimia consistía en transmutar los metales inferiores en metales superiores, en resumen, para decir una cosa. Entonces buscaban la piedra filosofal. Pero enfoquémonos en esto, era la ciencia de las transmutaciones, dice un autor. ¿Qué hacemos con la terapia floral sino esto, precisamente? Y en el pensamiento de Bach, esto se refleja con toda esta cuestión de transformar los defectos en virtudes. Tal cual, eso es lo que vamos haciendo con la terapia floral, hacemos alquimia vegetal específicamente. Entonces, acá tenemos como un grabado alquímico. ¿Y qué podemos ver aquí, verdad? Tenemos los 4 elementos, que podríamos decir perfectamente que son exactamente los 4 ayudantes de los que les estoy hablando. Los signos zodiacales que se han relacionado con los 12 curadores. Tenemos los planetas. Y ahí vemos, bueno, y algo muy bachiano, vemos una persona que deambula como ciega con los ojos tapados, vendados.
y vemos uno que se va a meter por una madriguera siguiendo un conejo. Precisamente eso es lo que es muy bachiano, porque Bach nos dice que hay que seguir el instinto, que hay que seguir el deseo. Eso representa ese conejo. Entonces, cuando entra allí, es como que empieza a subir esos escalones que estamos viendo en esta imagen. Y cada escalón es una operación alquímica. ¿Ok? En eso es lo que me voy a enfocar hoy, en las operaciones alquímicas. Pero entonces pensemos que lo que estamos transformando, que lo que estamos moviendo a través de esas operaciones es la psique del individuo o nuestra, ¿verdad? Que el laboratorio somos nosotros y que los curadores, o más bien los ayudantes, nos van a ayudar a hacer esos movimientos. Entonces, lo que voy a hacer de acá en adelante es relacionar cada uno de los ayudantes, de los cuatro primeros, con el elemento, que eso ya lo hizo Bach, pero además voy a enlazar cada uno de esos elementos con una operación alquímica, que es, sí, que está relacionada con el elemento. Ahí van a ir entendiendo, espero. Bueno, dice la epístola de Alejandro, para hablar un poco de alquimia. Todo lo que era de cualidad caliente fue llamado por los antiguos fuego, lo que era seco y sólido tierra, lo que era húmedo y fluido agua, y lo que era frío y sutil aire. Y ahí empecemos a pensarlo inmediatamente con lo que son los ayudantes. Bach nos dice entonces que este es el texto que respalda toda esta parte de los elementos que fue enlazado por el maestro Luis Jiménez. Cuando nuestro Señor, el hermano de la mayor de la raza, consideró que era hora de que aprendiéramos otra lección del gran libro, el mensajero apareció brillando por completo en la oscuridad de la noche, en el frío del invierno, cuando la vida física se retrae en el interior, y anunció la nueva revelación de otro aspecto del amor para el cual el ser humano estaba preparado. Pero los hombres, la luz y los ángeles los aterraban, de modo que en lugar de sentir alegría y felicidad, hubo que decirles que no temieran que les llegara la paz y la buena voluntad. Escucharon las noticias arrodillados, con la mirada baja, para confirmar que la tierra era segura, que ellos conocían todavía, que ellos conocían, todavía estaba bajo de sus pies, ya que solo de eso estaban seguros. Y encontraron los 12 curadores mediante la virtud de los cuatro ayudantes. Ok. Acá es donde Bach nos deja este mensaje que está un poco encriptado, digamos, y que hasta tomó un tiempo para ser detectado, que es sumamente importante, porque entonces tenemos que Bach nos dejó el modelo clínico, de los curadores, los ayudantes, los restantes, nos dejó las dos listas, que es un modelo más complejo de trabajar, y nos dejó los grupos emocionales, pero acá hay otro complementario, digamos. Nos dice Bach, los cuatro ayudantes serán la fe en un mundo mejor que esperan lograr algún día, reflejada en el arbusto llameante de Gorse. El llameante hace referencia a esta parte del fuego, ¿verdad? La perseverancia de Oak, que la perseverancia está relacionada con la tierra precisamente, que hacía frente a las tormentas ofreciendo refugio y ayuda a los más débiles. La voluntad de servir de Heather, que se alegraba de cubrir con su belleza simple los espacios áridos azotados por el viento. Y el agua pura de manantial que brotaba de las rocas, proporcionando frescura y renovación a los cansados y doloridos después de batalla. Entonces, acá tenemos un esbozo donde nos está diciendo, nos está relacionando cada uno de estos ayudantes con uno de los elementos. Los tres restantes van a estar precisamente relacionados con los tres principios alquímicos, el azufre, el mercurio y la sal, pero a eso no me voy a referir. Ahora sí, para entrar en materia, esto era la introducción. El fuego, entonces, va a estar relacionado con GORS, como nos dice Bach, y con la calcinación, porque es lo que ocurre cuando ponemos algo sobre el fuego, eso es lo que ocurre precisamente a nivel físico, y sabemos también por el hermetismo, que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, que eso va a tener una función psíquica también, que precisamente lo que voy a utilizar para enlazarlo es la psicología analítica junguiana, donde precisamente se desarrolla todo este tema con gran profundidad de em, hacer la gran obra, que es el término que se utiliza en nuestro interior para alcanzar la individuación, como es llamado en psicología junguiana precisamente. Entonces,
Y ahorita vamos a enlazarlo más con la parte psíquica. Pero si lo pensamos en lo físico, esto es lo que hace. El agua genera disolución, la tierra genera coagulación y el aire genera sublimación. Incluso en el mismo texto vemos que dice que tocaban la tierra para sentirse como más seguros. Eso es lo que aporta la tierra precisamente. Ok, empezamos con Gorst entonces. Acá tenemos esta historia bíblica que es muy interesante. Tenemos este rey Nabucodonosor que levanta una estatua de oro y pide a todos que la adoren. Pues estos tres personajes decidieron que no querían obedecer a ese rey y que querían más bien obedecer a Dios, por decirlo de alguna forma, a la divinidad. Entonces son arrojados al horno de fuego. Dice la historia que los sostenían para ingresarlos al horno desaparecieron, fueron calcinados precisamente. Mientras que ellos se mantuvieron intactos y apareció un cuarto que era como una figura divina. Entonces, eh, esta imagen es muy, muy interesante porque lo que nos platica la persona que la presenta, que es Sanger, que vamos a estar viendo a lo largo de la conferencia, nos dice precisamente que el rey es el principio dominante de la psique, el ego. Cuando se infla, cuando tiene como esa inflación narcisista, digamos, em, de que quiere incluso ser más allá de la deidad. En términos bachianos podríamos decir que es como la personalidad cuando no quiere obedecer los dictados del alma, digamos. Entonces, todo lo que obedezca a este rey, a este principio egoísta, por decirlo de alguna forma, se calcina en el fuego. Y lo que queda, digamos que entonces estaríamos quemando defectos y estaríamos ganando virtud y ganando conexión con nuestra alma, que es la que está ahí en el centro del fuego que aparece en ese momento. Entonces, esa sería un poco la analogía para ir entendiendo qué es lo que hace el fuego. Ujú. El fuego, ¿con qué tiene que ver? Con la libido, pero no solo desde la parte sexual, sino viéndola como energía psíquica. Y recordemos que Gors es un individuo al que porta esta máscara o el que está en un estado de este tipo, que perdió completamente ese tipo de energía. Ya no tiene deseo. Por supuesto que va a tener que ver con la sexualidad, también lo que tiene el fuego va a tener que ver con eso. Pero entonces es purificador y eso vamos a ver muchísimos relatos en la Biblia, en las diferentes mitologías de cómo el fuego purifica en el Apocalipsis. En un montón de lugares vamos a leer referencias a la cualidad purificadora del fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego? Blanquear. Este es otro término alquímico, solo lo dejo por ahí. El fuego lo que hace es blanquear toda la parte oscura, que la oscuridad de acá tiene que ver más con aquello que desconocemos de nosotros mismos, aquello que rechazamos, muchas cosas que están en el inconsciente. Entonces, estamos hablando de la purificación del deseo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando el deseo no es satisfecho, muchas veces lo que genera es ira. Por ejemplo, si es lo que vemos en el rey. No querían hacer lo que él les mandaba, entonces el rey se enfurece. Y hay muchas referencias también donde leemos en la Biblia hablar de la ira divina. Y precisamente cuando una persona em, como que se sale de sus casillas, es una especie de inflación, digamos, se está identificando de alguna manera con la divinidad también cuando entra en estados de venganza extrema. Cuestiones de ese tipo son partes inmaduras de su ego que están reaccionando a la frustración del deseo. Entonces, tenemos ese tema. También tenemos el del purgatorio, por supuesto que siempre vamos a relacionar el fuego con el purgatorio, con el infierno. Em, Hay una diferencia clave, por supuesto, y es que el infierno es parecido al purgatorio, pero sin la dimensión del tiempo y del sentido. Ujú. Pero el purgatorio, este, es una visión que acá nos puede servir mucho porque es eso, es el lugar donde estamos expiando, purificando nuestros deseos, por decirlo de alguna forma. ¿Para qué? Para que sean afines a los deseos del alma. Entonces, Orígenes equipara las pasiones del hombre, lo equipara al fuego, dice, como cuando un alma es encendida por el fuego del amor o consumida por el celo o la envidia, o cuando se enciende la pasión de la cólera, o cuando uno es consumido por la grandeza de su locura o su dolor.
Entonces, acá tenemos toda esa cuestión que va a estar relacionada con el fuego. Y lo que quiero es comenzar a pensar todo esto en relación a Gors. Es decir, Gors ayuda a temperar ese fuego, ayuda a darnos fuego. La persona Gors es como que quedó calcinada también muchas veces. Em, el fuego está también relacionado con el juicio final, que ya tiene que ver con lo transpersonal, toda esta parte del juicio final y todas las partes del ego que siguen identificadas con la deidad, por decirlo de alguna forma. Así rápidamente pensemos que el niño, cuando nace, después lo vamos a ver ahorita con la disolución, está completamente identificado, como no tiene fronteras, está incluso identificado con la deidad y lentamente, y con los dominios transpersonales, el inconsciente colectivo, lentamente se va formando su ego, su yo. Y el problema es que ese es un proceso, sigue sintiéndose, si no se madura, si no se trabaja esto, sigue sintiéndose negativamente identificado con la divinidad. Entonces, el fuego se asocia con Dios, por supuesto. Recordemos en el monte Sinaí que había fuego. em, los sacrificios se ofrecían a Dios también. Todo lo que era sacrificado quedaba, sí, era bendecido, era transformado, digamos. Era tocado por la divinidad. El Zohar dice que la espada llameante con la que las que se ponen afuera del jardín del Edén simbolizan las pruebas con que Dios abruma al hombre para restaurarlo al camino de la bondad. Ok, ese es como un buen resumen también de todo lo que nos habla Bach, ¿verdad? Ahí está la cuestión de la Kabbalah en Bach, cabalista. Este, nos va purificando a través del fuego. Y esa es una metáfora alquímica también que encontramos a lo largo de la Biblia, cómo Dios va purificando su pueblo, nos va purificando o dice que purifica a las personas. Ese es un aspecto del fuego, pero si es decir, tiene como el aspecto más destructivo y el divino que puede ser experimentado como una teofanía o una inspiración divina también. Pensemos en eso, en ya encenderse de pasión de la forma positiva, por decirlo de alguna manera. Y también va a tener que ver con el fuego creativo, que la creatividad es algo transpersonal, eso hay que tenerlo en cuenta. Si uno, en buena teoría, si uno piensa, yo creé esto, eso ya es una inflación, digamos. ¿Por qué? Porque toda creatividad proviene, es divina. Y eso lo relatan muchos artistas, como ellos son canal en realidad de las fuerzas divinas. Entonces, todo esto va a estar relacionado con el fuego y pensemos en eso. Si alguien, y recordemos además que todos los ayudantes perdieron la esperanza, ¿verdad? En este específicamente es como una desconexión completa de la libido, lo que plantearía Gors. Con los otros van a haber temas específicos, por ejemplo, en Oak, el tema de perder la esperanza de construir, por ejemplo, en la materia, porque va a tener que ver más con la materia. Les decía que tiene que ver con el sacrificio, que es un vínculo entre lo humano y lo divino, las pruebas, el pecado era consagrado, nos ayuda a liberar, si pensemos cuando se nos activa algún trauma, alguna cuestión, ahí se va a liberar afecto, ahí es cuando llegan las personas a la consulta también, ahí se liberan unos afectos que es como que nos empiezan a cocinar, son muy intensos para la persona. Entonces, pero precisamente ese es el proceso que hay que hacer, el de liberar ese afecto sofocado y comenzar a, sí, dejarlo que se exprese y que nos transforme. Em, recordemos precisamente que para encarnar, nos dice Eduardo Greco, y ahorita vamos a ver un poco, necesitamos también aceptar la vida tal cual es. ¿Por qué? Porque es lo mismo que les decía ahora, el niño quiere que el mundo sea de una determinada manera, no sé, que no hayan límites, que se pueda hacer lo que quiera, y esa es la parte infantil que persiste muchas veces, fantasiosa, digamos. Pero para poder encarnar plenamente necesitamos aceptar la vida tal cual es, y eso va a implicar, ese trabajo de ir aceptando la vida tal cual es, va a implicar que estemos frustrándonos constantemente. Este,
pues porque eso ocurre en la vida, ¿verdad? El fuego nos va a ayudar entonces a secar el agua. Ahorita vamos a ver el agua, pero ¿con qué se relaciona el agua con la madre, con la vida intrauterina? Es decir, nos va a ayudar a sacar, con los afectos también, nos va a ayudar a sacar todas esas emociones infantiles regresivas, por decirlo de alguna forma. Unas cuantas imágenes para ilustrar esto, ¿verdad? Tenemos ahí una imagen como arquetípica del infierno o el purgatorio, dependiendo de. Entonces, Greco nos dice algo muy interesante y es que dice, la desesperanza, hablando de Gors, implica estar tragado por ese todos. Entonces, es esto de la inflación que les decía. En Gors hay una sobreidentificación con los aspectos negativos de la vida. Entonces, acá necesitamos más bien purificar eso. En la próxima vamos a ver qué es lo contrario. Es más bien implica la expansión en lugar de la delimitación. Entonces, tenemos estos dos polos que son la indiferenciación, la inflación, o más bien estos dos temas relacionados, que la indiferenciación es lo que tiene que ver, no es lo mismo haber integrado la totalidad que estar indiferenciado. Eso es algo, eso es como la diferencia entre la psicosis y un santo, por decirlo de alguna forma. Los dos parecen ver cosas divinas o pueden ver cosas divinas y etcétera, pero uno es el grado de la indiferenciación, no se desarrolla un yo ni siquiera, y el otro grado es más bien cuando se alcanza una integración. Y la inflación, pues tiene que ver con esto que les decía, por esa indiferenciación seguir identificado con lo transpersonal de una manera negativa, como sentir en algún nivel que yo soy Dios, como fantasioso, digamos. El infierno específicamente, desde el trauma del nacimiento, tiene que ver con la falta de salida. Ese momento donde inicia el proceso de parto, comienzan las contracciones intrauterinas y no se ha abierto el cuello del cérvix. Eso el niño lo ve como un infierno, literalmente, como que no hay salida. Y todos los aspectos que tienen que ver con la desesperanza, la alienación y demás, van a estar relacionados con esa fase, el momento del nacimiento. Por supuesto que también va a estar relacionado con la redención, porque al final de la purificación hay un resultado. La pregunta acá es entonces, si ahí vemos, ese fuego nos está apagando solo, ¿qué nos apaga nuestro fuego? ¿Quién nos apaga nuestro fuego? Recordemos que Bach habla mucho de la interferencia, ¿verdad? Tener claro eso también, que está sofocando ese fuego. Puede ser interno, pero lo interno va a ser externo, posiblemente también de figuras, de cuestiones que aprendimos. Recordemos entonces también toda esta parte de la divinidad que estamos hablando, que está el tema del destino. Es como aquello, en Gore se cree que el destino es demasiado grande, que no se puede superar. Ujú. Y que el tema del corazón, de seguir nuestro deseo, de seguir nuestros instintos, con Gorse lo que queremos es reconectar a la persona con su libido, precisamente, que va a tener que ver como, esta es como la imagen también que veíamos ahora del alquímica del conejo, ¿verdad? Conseguir eh, nuestro corazón, que en realidad son los mandatos del alma, son los mismos. Si nos alineamos, nos vamos a dar cuenta que lo que nuestra alma quiere es lo que nosotros queremos. El problema es que pues hay un montón de bloqueos y cosas que no nos hacen alinearnos con eso. Entonces, no es que nuestra alma nos tortura para que nos vayamos por donde quiere, sino que en realidad es lo que necesitamos para llenarnos de esa energía, llenarnos de esa pasión. Y esto es bien interesante, porque tiene que ver también como con la búsqueda excesiva de luz. Eh, Me gustó mucho esto, dice, cuando un hombre está lleno de cosas inclasificables, una chispa puede incendiarle. Toda esa basura comprimida y estrujada en un instante estallará en llamas. Ningún hombre puede ser consciente de cuán inflamable es, cuán propenso a estallar en rabia fuera de control, a menos que conozca la basura acumulada de su vida y pueda evaluar el peligro que le acecha, el peligro de incendiarse. Un hombre desordenado e indisciplinado vive atemorizado bajo el peligro de la cometida de un viento ardiente.
Parece que busco ser profunda, estoy de pie sobre cenizas humeantes y tierra negra. Eso transmite como muy bien esa imagen de la calcinación, de su relación con el fuego, de la ira. Incluso hay una conexión como con Cherry Plum que podemos observar. Este, pero para mí eso transmite como muy bien todo el simbolismo relacionado con esta cuestión del fuego. Y ahí tenemos el tema de la sombra, ¿verdad? También. El destino es la voz de nuestra sombra, dice Eduardo. Acá vemos cómo va subiendo una roca que se va a estar muy, muy relacionado con lo que vamos a ver con Oak, lo de la coagulación. Entonces, el agua, vamos a pasar al siguiente, tiene que ver con la disolución, les decía. Si tiramos algo en un líquido, pues se disuelve. Eso es lo que hace un sólido, se va a disolver. Entonces, esto es bueno, a mí hablar de Rockwater me encanta porque es una esencia ambiental, ¿verdad? Es la única que no está elaborada a partir de flores. Pero básicamente, y además, igual que Gorse, que ese sería un tema para otro rato, son muy importantes en el sistema porque, es decir, el fuego como elemento es muy importante en el sistema Bach. Tenemos el fuego que desciende, tiene que ver con encarnar, y el fuego ascendente que tiene que ver con desencarnar, los primeros 19, los segundos 19, pero el agua también es muy importante. Bueno, y recordemos que cuando hablamos de los ayudantes, se corresponden a este segmento que nos ayuda a encarnar. Entonces hay que tenerlo en cuenta también en medio de todo esto. Pero pensemos que el agua de manantial que se utiliza como base en el sistema también, Rockwater es agua de manantial especial, por decirlo de alguna forma, sí. Em, es como una especie de líquido amniótico que proviene del vientre de la diosa, por decirlo de una manera metafórica, mágica. Viene completamente limpia, ha sido purificada. Y precisamente entonces esto nos va a hacer referencia a la vida intrauterina también, que es algo que trabaja la esencia floral. ¿Ok? Entonces, los límites, ¿dónde están disueltos los límites por excelencia? Aquí. Aquí en la vida intrauterina no existen los límites. Ujú. Entonces, bueno, y tenemos la cuestión del rocío, que es otro tema importantísimo, que es parte importante de los alquimistas recolectaban el rocío y grabados que muestran esto, y en buena teoría la esencia floral debe llevar, la flor cuando se toma debe tener rocío. De la luna emana un rocío o jugo de la vida, dice Jung. Como agua de ablución cae el rocío del cielo, purifica el cuerpo y lo prepara para recibir de nuevo el alma, que es algo que muy afín a lo que nos dice Bach. Y Nora nos dice, eso que ya es lo que llamamos agua viva, puesto que el sol ha transmitido al agua la energía vital, la fuerza vital de las flores, hablando de la esencia floral en sí ya. Entonces, acá hay un montón de términos, voy a recorrerlos bien rápido. Digamos que el agua nos devuelve, eso que les estaba diciendo, al original, a nuestro ser original, que era una especie de no ser también, digamos. Está relacionada con sostener la vida, con crearla, por supuesto que con la creación, igual que la tierra, como vamos a ver ahorita, son elementos que están muy relacionados a la vida. La vida se dice que proviene del agua, eh, y precisamente tenemos algunas veces un deseo, incluso a nivel de mamíferos, sí, de regresar, de retornar al agua. Y ese es un tema y un problema, digamos, que sería lo que acá dice el incesto urobórico, que es esta tendencia regresiva que se puede despertar en algunos momentos si lo pensamos en términos más simples, de querer retornar a un estado paradisiaco, de no necesitar esforzarse, de no tener que, sí, trabajar, esforzarse, sostener una vida adulta. Entonces, según el desarrollo del ego, esto de diluirnos va a ser o deseado o se va a vivir como algo desagradable. Es decir, un ego inmaduro
va a buscar eso, de diluirse, de que alguien lo agarre, por decirlo arquetípicamente, la madre lo agarre, lo contenga y lo disuelva. Se va a entregar gozoso a eso. Mientras que porque está, sí, no encarnado plenamente. Mientras que un ego fuerte, eso lo va a sentir como un desmembramiento, no le va a agradar eso de perder esa solidez que tanto, como vemos ese pasaje de Bach, tocaban el suelo, es como, sí, tenían miedo a la disolución precisamente. La disolución se genera en algo mayor, un contenedor. Entonces, por ejemplo, una religión, una organización, incluso el terapeuta puede ser un contenedor que genera esa disolución en la persona. Cualquier ser que tenga una conciencia, por ejemplo, más elevada que nosotros, va a generar esa sensación de que ahí yo me puedo diluir porque es un marco de referencia muchísimo más grande del que yo porto actualmente. Va a estar relacionada con la renovación, con el bautismo, con lo colectivo y con la colectivización. Por eso que les decía, igual cuando se estudia toda esta parte de la vida intrauterina en estados expandidos de conciencia, eso ocurre, la identificación con grupos, la identificación con especies, con la humanidad entera. Pero ocurre esto que les decía, no es lo mismo tener una disolución regresiva, un brote psicótico, por ejemplo, que generar una reconciliación real, donde yo logro integrar lo individual y lo colectivo. Eso es lo que refiere también la individuación junguiana. Eh, Vemos imágenes también arquetípicas del diluvio, que el diluvio lo que hace es retornar las cosas como que resetea, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Y siempre va a estar relacionado con lavar, con purificar el agua. Y recordemos que en Rockwater ese es todo un tema, ¿verdad? Que tiene una visión como muy rígida de qué es lo que es ser espiritual. Y, y en realidad lo que haríamos es lavar esa visión sí, de pensar que hay como una desconexión, ¿verdad? Muy fuerte entre el espíritu y la materia en Rockwater, que cree que esto es espiritual y esto no, que proviene de una cuestión que les voy a compartir en una imagen en un momento. Está relacionado con el rocío y con las transiciones y las crisis. Las crisis nos diluyen. Es común que personas que se van, por ejemplo, a divorciar tengan sueños que tengan que ver con agua y catástrofes que tienen que ver con el agua. Joseph Campbell tiene esta frase hermosísima donde él nos dice, el psicótico se ahoga en las mismas aguas. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí se escucha bien. Ok, me arrancar de nuevo con la presentación. Muy bien. Vamos a ver por dónde íbamos. Esto es un repaso, digamos. Les hablaba entonces de ese choque, no sé hasta dónde quedamos. Inicio acá entonces, de ese choque que existió entre esa espiritualidad eh, más arraigada en la naturaleza, donde no existían ni templos, y una forma distinta de ver como la cuestión, la relación entre el espíritu y la materia. Digamos que el ser humano toma una postura donde comienza a ver lo material como algo inferior. Entonces, en Rockwater vemos esa cuestión. Ahora, los manantiales tienen estas propiedades en general, los manantiales sagrados, que son conocidos por esto, que es precisamente a lo que se refiere, Bach nos dice los manantiales que tienen propiedades curativas, tienen estas características en general. Tenemos entonces la tierra que tiene que ver con la coagulación, y esta para mí es muy importante. Estuve
un tiempo observando este gráfico, yo decía, ¿por qué? Que nos dejó el doctor, ¿verdad? ¿Por qué Oak es como predominante? ¿Por qué resalta? ¿Por qué es más grande? Me dicen, recuérdame la frase sobre el destino y la sombra. Exactamente. Dice Jung que todo lo que no hacemos consciente lo vamos a terminar viviendo como destino. Vamos a pensar que es destino, pero tiene que ver con que es una parte de nuestro inconsciente que se está proyectando porque no terminamos de sanar, porque no terminamos de resolver, que eso tiene que ver con una cierta visión del karma, ¿verdad? Estamos destinados a aprender una lección. También es muy bachiano y hasta que no integremos eso, vamos a estar repitiendo y repitiendo. Entonces, les decía, en este gráfico yo me ponía a pensar en eso y decía, bueno, eh, tenemos acá Wild Oat, ¿verdad? Que representa en lo jungiano el sí mismo. La, bueno, era lo de Greco, me dicen. Ya se lo pusieron por ahí. El destino es la voz de nuestra sombra. Este, mm, el camino de la naturaleza, decía, si lo leemos al revés, es Oat, que fue algo que notó el maestro Jordi Cañelas. Eh, de ahí entonces, ¿cómo descendemos o cómo anclamos? Tenemos a Oak. Oak entonces va a ser lo que nos ayuda a terrenalizarnos, que terrenalizarnos tiene unos pasos, que acá se los dejo, ahí después los leen con más detenimiento. Entonces, Oak va a ser una esencia fundamental para poder aterrizar, para poder terrenalizar el alma, para generar una unión, porque la coagulación tiene que ver con generar una unión del espíritu con la realidad humana, con la materia, que también lo necesita mucho Rockwater, veíamos ahora. Em, y entonces, ¿qué coagula? El deseo. Ujú. Todo eso que nos dice Bach, el deseo coagula. Tanto así que los tibetanos hablan de que en medio del proceso de reencarnación, el deseo sexual tal cual es el que hace que terminemos eligiendo la pareja de padres el que va a ser el portal a través del cual vamos a encarnar. Pero los mitos son antiguos, donde se habla de que caer a la materia es un pecado, digamos, que es una caída, que es un pecado, que es un crimen. Todo eso ha venido, sí, tiene muchas historias, tanto así, ya les voy a mostrar una imagen. Las personas son castigadas cuando deciden, sí, son castigadas como con cuestiones que tienen que ver con la coagulación, con la fijación. Va a tener que ver con el placer y el disfrute. Entonces, esto de terrenalizar el alma, es decir, pecando y pecando encarnamos, por decirlo de alguna forma, o disfrutando, viviendo, este, que es algo que Hug se niega, ¿verdad? Eso es muy importante aclararlo, porque tiene esta idea de la obligación. Cuando nos coagulamos excesivamente, nos morimos. Todo lo que se estanca, bueno, y coagular implica morir, es decir, lo que nace se muere. Pero cuando ya algo coagula excesivamente, también se muere. Entonces, el exceso de tierra va a estar relacionado con el estancamiento, con la parálisis, y la deficiencia de tierra con la capacidad de construir, de esforzarnos. Entonces, pensemos en Oak también en esos términos de lo que le aporta a la persona. Esto que digo, la capacidad de desarrollar en la materia, en lo físico. Y la coagulación, lo coagulado brinda seguridad, de eso que veíamos en el texto de Bach. Tenemos el tema de comer, de asimilar, que no en vano Adán y Eva comen una manzana para coagularse, por decirlo de alguna forma, y salir del paraíso, que es la etapa anterior que veíamos de la disolución. Personajes que son castigados, siendo atados, siendo fijados, hablan de esta parte. Y tenemos a esta imagen de Jesús, que es de algunas interpretaciones esotéricas, es como el espíritu anclado a los cuatro elementos. Ujú. Esta imagen de la expulsión del paraíso nos dice Esquilo sobre Agamenón. Entonces se le colocó el arnés de la necesidad, que es un poco lo que implica la tierra, advenir a la necesidad. Y estas frases están muy interesantes porque hay una frase de Bach que me parece muy fuerte y están como alineadas. Dice Jung, Dios quiere nacer en la llama del hombre consciente y esto significa un gran salto. ¿Qué sucedería si no estuviera arraigado en la tierra?
Dios necesita al hombre para hacerse consciente del mismo modo que necesita las limitaciones del tiempo y el espacio. Seamos estas limitaciones para él un tabernáculo terrenal. Y Bach nos dice, el universo es la materialización de Dios. En su nacimiento es el renacer de Dios. En su final es Dios en su manifestación más elevada. Lo mismo sucede con el hombre. Su cuerpo es la exteriorización del mismo, la corporización de las cualidades de su conciencia. Ahí hay una línea más elevada de coagular que no voy a tocar por cuestiones de tiempo. Ya estoy pasándome, pero ahí me disculpan. Entonces, eh, finalmente tenemos la sublimación, Heder, el aire. El aire está relacionado con lo divino, ¿verdad? Dice Epícteto, la primera tarea de quien quiere vivir con prudencia es liberarse de los límites del ensimismamiento. El elemento aire está muy relacionado con eso también, digamos, cuando nos elevamos, lo que hacemos es tener una nueva perspectiva. Ujú. De hecho, cuando Bach descubre Heder, le pregunta a alguien, ¿ha visto alguna vez algo que le haga pensar que es posible que exista un Dios? Vean que ahí nos está hablando de nuevo como de esa parte divina. Y sin dudar en lo más mínimo me respondió, sí, las montañas cubiertas de Heder, que la montaña también es un símbolo de la sublimación. Los personajes subían a las montañas para buscar iluminación, aunque Heder crece ahí también. Bueno, esa es la parte del zodiaco. Entonces, las personas GER están muy enfocadas en los asuntos cotidianos, están muy autocentradas y precisamente se sienten desconectadas de los demás, que eso es, por decirlo de alguna manera, un engaño, como ignorancia, es no entender uno este, que está conectado con todo. Ujú. Entonces, tenemos nos dice Bache, están autocentrados, autopreocupados. No, más bien Barnard nos regala una cita lindísima que después leen con más calma, donde nos dice que a Heder se le reduce a unas pequeñas cosas, pero que necesitamos una visión más amplia de lo que es Heder. Y precisamente entonces, Heder o el elemento aire, y Heder también, porque lo he comprobado, nos va a regalar una visión, nos va a elevar y eso nos va a dar una perspectiva distinta, más holística, más completa. Poder ver objetivamente nos desconecta, que ahora leía una frase estoica, nos desconecta de estar excesivamente autocentrados, es desarrollar la conciencia testigo. Imágenes que hacen referencia a esto en mitología, en leyendas que vamos a ver son las escaleras, las montañas, las aves. Va a tener que ver con disociar y defusionarnos. Ger es excesivamente fusional, se pega al otro y se desvanece. La perspectiva nos hace eso, salirnos, pero pensemos ahora brevemente, les comento, en su contrario, el exceso de aire que nos hace excesiva desconexión, excesiva racionalización, entonces en los dos casos nos va a servir Heder, ¿verdad? Porque también por supuesto que tiene que ver mucho con el sentimiento. Em, las revelaciones divinas, como les decía, se daban en la montaña. El éxtasis prometeico tiene que ver con, de nuevo, acá va a estar todo lo divino, con entendimientos espirituales, insights. Los personajes bíblicos y demás eran arrebatados al cielo, por ejemplo. Y acá vemos una imagen de la sublimación alquímica. Es eso, arriba está el cielo, abajo está la tierra y el ave está subiendo, está ascendiendo. Esa sería un poco la imagen de Heder. Ya voy cerrando con esto. Entonces, esto nos da esa perspectiva holística que les decía. Claro, perdemos un poco a veces la perspectiva de los detalles, pero idealmente Bach nos habla mucho del servicio y de la conexión que nos puede brindar. Vemos esta imagen de la escalera al cielo, de Jacob. Y Bach nos dice, el verdadero amor a Dios, recordemos que el servicio es una de las características que Bach destaca en Heder. El verdadero amor a Dios o nuestros semejantes parece ser el deseo de servir sin ninguna recompensa. Probablemente lo más cercano que conocemos al amor es lo que sentimos por lo inalcanzable, eso que está arriba, ¿verdad? Las puestas del sol, las noches estrelladas, la música, la belleza de las montañas y los páramos.
Y nos dice también, la respuesta procede del interior del alma, así como las golondrinas han aprendido a volar a través del océano. Ahí vemos algunas, acá pueden hacer una interpretación tal vez alquímico junguiana, según lo que hemos estado viendo, de lo que representan las golondrinas, el océano representa el inconsciente, las golondrinas la sublimación. Ahí podemos ir haciendo un análisis integrando todas esas cuestiones. Entonces, lo que quería era regalarles, aprovechando esto que decíamos de Heder, una visión más completa de un desarrollo que tiene que ver con una de las disciplinas o de las corrientes esotéricas que Bach, que estaban muy cercanas posiblemente al corazón de Bach, que tiene que ver con la alquimia. Y entonces mi idea es que podamos empezar a tirar unas líneas que nos ayuden desde lo simbólico, poder ir conectando estos cuatro curadores, perdón, estos cuatro ayudantes a un mundo de posibilidades que tal vez si nos quedamos desde otros marcos, nos va a costar entender la profundidad y el alcance que tienen. Entonces mi invitación es, como siempre, a que los prueben desde estas perspectivas, a que se abran, a que observen qué es lo que, si generan algo que tenga que ver con estos temas en la persona, se los den por lo que se los den o desde el modelo que se agarren para utilizarlos y ir probando, digamos, ir observando, probando y observando. Entonces, encantado, les decía, de compartir este tema, agradecido con Lago Floral por el espacio y con todas estas personas que están poniendo estos comentarios tan hermosos, muy agradecido. Gracias, José Luis. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario? Puede abrir su micrófono con confianza. Parece que no. Entonces ya con esto cerramos. Muchas gracias, José Luis, otra vez. Y pues aquí estamos, los invitamos a todos a nuestras formaciones de terapia floral. José Luis aquí está también con nosotros. Y pues cualquier cosa que estamos en el WhatsApp, ya saben, las redes. Gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias, Gracias, un José Luis. abrazo, hasta luego.